Basie impresionó con su swing a músicos y bailarines por igual, en una época en la que músicos y bailarines se influían mutuamente en una simbiosis mágica, ya que el baile era hacer visible la música, tanto como la música era hacer audible el baile. Bands were called dance band. They played for the dancer. Dance with that rhythm. You become a better dancer. Existía una fuerte cohesión e interdependencia en el que la música construía el baile y el baile construía la música, que en nuestros tiempos a veces no se recuerda bien. Basie afirmaba que su banda debía tocar siempre 4 por compás y no hacer trampas. Esto significa que por cada compás se pueden distinguir 4 tiempos. Frente a la fuerte sensación 1-2, 1-2 de los ritmos binarios. Al colocar los acentos musicales en relación a estos 4 tiempos, la música swing se hacía más compleja y fluida, auspiciando la creación de las dinámicas y las mecánicas que dieron origen al Lindy Hop. Fijaos que no dejamos de repetir que música swing y Lindy Hop son 2 caras de la misma moneda. El 4 por compás o 4 to the bar, como se dice en inglés, es realmente importante para nuestro baile, porque encaja con nuestros pasos y evita que nos fatiguemos con la música. For me, I feel the music if I'm getting a 4/4 beat, syncopated, instead of 2/4, you know, 2, 2, 2, 2, like. Los ritmos binarios 1-2 funcionan muy bien con el charleston o el sag, pero piden un pulse distinto, no encaja muy bien con los triples y hace que los swing outs resulten extraños e incómodos. Si existe correspondencia entre la música y nuestros movimientos, pues es así como surgió el Lindy Hop. Podremos disfrutar, fluir y liberar todo nuestro potencial. Bailar con la música y no a pesar de ella. Y es que una de las razones para la eclosión de las Big Band fue la presencia de grandes bailarines, a los que Basie siempre respetaba, ya fueran bailarines sociales o bailarines de exhibición. Y era raro que su banda se fuera de gira sin algunos de ellos. Leon James contaba que cuando tocaba en 1937 Dizzy Gillespie en el Savoy, cada vez que este tocaba un arreglo complicado, inventaban un paso para representarlo. Creando una especie de juego en el que músicos y bailarines se desafiaban mutuamente. Los grandes músicos como Basie inspiraban a los grandes bailarines, pero también viceversa. Lester Young decía que cuando estaba tocando podía sentir el ritmo de los bailarines. Reason why most people would go to the Savoy Ballroom, and these bands would really swing. En el Savoy también se dieron las famosas batallas de bandas en las que participó Count Basie. Norma Miller, en su autobiografía, narra concretamente la que enfrentó en 1938 a Chick Webb con Billie Holiday y a Count Basie con Ella Fitzgerald. Aunque Chick era el puto amo del Savoy, había mucha expectación con la nueva música que venía de Kansas. Una nota de prensa indicó que los dos grupos recibieron tantos aplausos que no existió un claro ganador, aunque Frankie Manning, en su autobiografía, cuenta que él se decantaba por Count Basie, que en general gustó más a los bailarines. Por algo será. La estupenda simbiosis de Count Basie con los bailarines del Lindy Hop puede apreciarse en 2 soundies, del que destacamos Air Mail Special, en el que baila un subgrupo de los Whiteys Lindy Hoppers.
¿Y qué consecuencias tenía en el bailarín del Lindy Hop la innovación del 4 por compás? Lo primero es que al pasar de un compás binario de 2 tiempos a un compás cuaternario de 4 tiempos, se duplica el número de pulsaciones o beats con los que el bailarín puede trabajar, creando espacio para diferentes acentos que pueden estar muy sincopados y tendrán más swing. Así, un bailarín puede ser más creativo, tiene más posibilidades para expresar su baile. Aunque un mayor abanico de posibilidades también hace que el baile sea más exigente. El bailarín de claqué Charles Honey Coles decía que en un compás de 4x4, aunque el tempo sea más lento, sigue siendo más difícil bailar, porque debes actuar igual de rápido, plasmando tus ideas a la vez que mantienes un impecable control y equilibrio de tu cuerpo. Además de que el 4 por compás abría la puerta a una nueva categoría de movimientos fluidos y expresivos, entre los que se encuentra el swing out. They're solid. Y es que el Lindy Hop es música swing coreografiada. Por ello es importante que en el tiempo presente los músicos que tienen la pretensión de tocar para bailarines del Lindy Hop dominen las claves principales de la música de la que surgió el baile. Claro que es posible encajar pasos del Lindy Hop en un rock and roll, en una bachata, Si te parece prudente, o en el himno de España si te apetece. Pero promocionar conciertos dirigidos a bailarines de Lindy Hop sin que la música refleje siquiera a un nivel muy básico la época, características o el estilo es simplemente un fraude. Hay gente que con una filosofía rudimentaria de andar por casa piensan que estas recomendaciones limitan la libertad creativa de los músicos. Pero es que si tocas para bailarines de Lindy Hop existe una historia y una tradición bien definida. La libertad no es hacer lo que quieras, os dejo una definición mejor de Spinoza. Libertad es tener conciencia de la necesidad de causas y efectos. Some good bands and some bad bands. Some of them can swing and some of them can't. I mean, it's trying, but it just doesn't have a swinging beat to it. Cuando llegó la posguerra, muchas big band tuvieron que luchar para mantener viva la llama y Basie y su banda no fueron excepción. La banda tuvo que disolverse a finales de los años 50, pero poco a poco Basie la reconstruyó y formó su última etapa musical que se ha llamado Nuevo Testamento. El trabajo de Basie posterior fue una antítesis de las tendencias experimentales y bebop y nunca renunció a la esencia de la era swing. Podemos destacar los temas Lil Darling, en el que consigue un efecto mágico al ralentizar el tempo original, y April in Paris, con un sentido irónico del humor en el que crea un falso final para desconcertar al público. En ese momento, Basie decía que una gran diferencia entre lo que hacía en los años 30 y en ese momento eran las salas de baile. Y es que ahora ya nadie bailaba, se sentaban a escuchar y la atmósfera era totalmente distinta. Intentando revitalizar su banda y crear un gancho comercial, tocó para cantantes como Frank Sinatra, Pennies from heaven. You'll find your fortunes falling all over the town. o para temas de películas de James Bond, incluyendo un disco algo infame con versiones de los Beatles.
los años 70 Basie tuvo un renacimiento creativo y fue muy prolífico en grabaciones y giras, sonando muy bien. Aunque su artritis degenerativa empeoraba y a veces actuaba desde una silla de ruedas. En 1984, cuando Basie tenía 79 años de edad, llegó su muerte, pero su banda siguió trabajando y difundiendo su legado. Aún hoy, la banda de Count Basie sigue representando lo mejor de la música bailable para el indie hop. La simbiosis entre músicos y bailarines, la emancipación melódica de los instrumentos de la sección rítmica y el 4 por compás, confluyeron para darnos la mejor expresión de esa cualidad rítmica, misteriosa y elusiva que llamamos swing. Por ello, sus temas siguen siendo bailados y celebrados por miles de lindy hoppers por todo el mundo. Gracias por tu trabajo y por haber estado hasta el final. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete y déjanos tu like, y si no te ha gustado, pues dislike, que no pasa nada. Un abrazo muy fuerte.